Vamos a empezar viendo una guía para tener un poquito en la mente por dónde va el camino, para seguir las pistas, para poder saber calcular la fecha del nacimiento de Cristo. Vamos a empezar, les voy a agrandar la imagen. Entonces tenemos que un sacerdote judío de la clase de Abías, llamado Zacarías, ahorita vamos a ver qué es eso de la clase de Abías, llamado Zacarías, que sería padre de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Zacarías era un sacerdote que era papá de Juan el Bautista? Bueno, ese sacerdote Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Él estaba en su turno de ministrar en el templo, porque los sacerdotes, ya ven que tenían turnos para estar ministrando en el templo. Entonces, a la clase de Abías, que era su grupo, a él le tocaba en este tiempo ministrar en el templo. Entonces, estaba en su turno de ministrar en el templo, Zacarías. Los turnos de los sacerdotes cambiaban cada 8 días, iniciando el sábado, día de reposo. Entonces, cada sábado empezaba una orden nueva y tardaba toda la semana, y ahí estaba ministrando en el templo. Entonces el sacerdote Zacarías era de la clase de Abías. Ahorita vamos a ver los versículos que ven aquí abajo. Vamos a seguir con la guía. Ahorita estamos guiándonos un poquito para ver todo lo que vamos a estudiar, porque como esto es un poquito como que hay que seguirle la pista para poder ver qué fecha es el nacimiento de Jesús, por eso la gente no se da cuenta y se la creen que Jesús nació el 24 de diciembre, pero no es cierto, porque ¿dónde dice en la Biblia? Pues no dice en la Biblia Jesús nació el 24 de diciembre, así no dice. Pero para eso todo lo tenemos que estudiar, porque solamente los que se acercan a Dios para preguntarle, así como los que se acercan los que se acercaban a Jesús para preguntarle, Jesús les respondía, pero a los demás les hablaba en parábolas, para que viendo no vieran, no entendieran. Solamente los que se acercan y le dicen, a ver, explícame qué significa esto. Entonces ahí Dios nos va a explicar, y así es la Biblia, Dios nos responde con la Biblia. Entonces dice, el turno de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el turno de Zacarías, o sea, Abías, la orden de Abías, era el octavo según primer libro de Crónicas. El turno de Zacarías era el octavo. Los turnos comenzaban con el primer mes del calendario religioso judío, que es Nisan. El calendario religioso judío no es igual a nuestro calendario, que es el gregoriano. Nuestro calendario inicia en enero, el 1 de enero. Pero el calendario judío, según lo que Dios dice en la Biblia, según el primer libro de Crónicas, el primer mes es Nisan o Abib, así se llama en hebreo, Abib. En ese mes, que empezaba con la luna nueva, porque el calendario de Dios es lunar, no es solar como el que tenemos ahorita, es lunar, y empieza con la luna nueva, que es cuando la luna no se ve, completamente está bloqueada la luz del sol por la tierra, entonces la luna no se ve. Y a partir de ahí empiezan a contar los días del mes, ya que la luna se va descubriendo de la sombra de la tierra. Y así transcurren entonces 28 días, que es el ciclo lunar. Bueno, entonces los turnos comenzaban con el primer mes del calendario religioso judío, que es Nisan. Ahí en Nisan, que era el primer mes, empezaba el turno 1. Acuérdense que Zacarías era, bueno, en la orden de Abías le tocaba el turno octavo. Ajá. Entonces, marzo y abril serían equivalentes entre marzo y abril, porque les digo que son 28 días el mes según el ciclo lunar. Entonces, el mes de Nisan o Aviv cae
entre marzo y abril de nuestro calendario, entre el 15 de marzo más o menos y el 15 de abril de nuestro calendario. Ese es el primer mes del calendario judío. Si cada turno duraba una semana, el octavo turno tocaría a los siguientes 2 meses, es decir, entre mayo y junio, porque ya dijimos que cada turno duraba una semana. Entonces hasta las 8 semanas le tocaba el octavo turno, y 8 semanas pues son 2 meses. Si el primer turno estaba en Nisan, del 1 al 4 estaban en Nisan porque era por semana, cada mes tiene 4 semanas, entonces son 4 turnos en Nisan, y el segundo mes se llama Iyar. El segundo mes serían otros 4, entonces el octavo turno iría ministrando a los finales de Iyar, el segundo mes, que si ven corresponde a más o menos a mitades de mayo, por ahí del 15 de mayo. Ahora, según Lucas, Zacarías ejerció el sacerdocio según su orden, y cumplidos los días, o sea, los 8 días de su ministerio en el templo, regresó a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth o Isabel a Juan el Bautista. Entonces Zacarías cumple su turno de 8 días, y después de esto concibió su mujer. Ahorita vamos a ver por qué sabemos esto. Está en Lucas. Acuérdense del ángel que visitó al sacerdote Zacarías. Bueno, entonces fue entre junio y julio. Vamos a ir contando ya más despacio todo esto, todos los meses, un poquito más adelante. Y por último, estamos en el último párrafo. Dice, al sexto mes, entre diciembre y enero, el ángel Gabriel le anuncia a María que concebirá del Espíritu Santo, según Lucas. En esos días, María fue a visitar a Elizabeth y ya estaba embarazada María. ¿De cuánto tiempo? Ahorita vamos a ver. Vamos a empezar entonces con Lucas 1:5. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. A su mujer era, Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Acuérdense que Aarón era de la tribu de Leví. Las hijas de Aarón son las hijas del hermano de Moisés, que era su sacerdote. Aarón era sacerdote, Moisés no. Entonces Aarón era el hermano de Moisés y era el sumo sacerdote. De ahí se iba heredando el puesto. Solamente los levitas, los de la tribu de Leví, pueden ser sacerdotes. Entonces, la esposa de Zacarías también era de la tribu de Leví. Y su esposo, que era Zacarías, era un levita, un sacerdote. Entonces, la clase de Abías era la que en donde estaba Zacarías. Vamos a ver qué significa esta palabra clase. Aquí en esta versión dice de la suerte de Abías. La suerte, la clase, efemepía, diurno. Por ejemplo, o específicamente rotación. Los rotaban en grupos. O clase cotidiana del servicio de sacerdotes judíos en el templo. Viene de esta palabra, vamos a ver qué significa. Efémeros. Miren, dice por un día, efímero. Entonces viene de la palabra efímero, que significa diurno o día. Bueno, entonces la palabra suerte o orden correspondía a los días que les tocaba, o clase,
quiere decir que son grupos en los que les tocaba ciertos días ministrar en el templo. Entonces estaban ahí y luego ya se iban a su casa. Estaban ciertos días y luego se iban a su casa a descansar. Bueno, a seguir trabajando, no sé qué más hacían. Entonces, Zacarías pertenecía a la clase de Abías y su esposa, Elizabeth, también era de las hijas de Aarón, era descendiente de Aarón, era de la tribu de Leví. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, el turno que le tocaba, los días que le tocaba, su clase, vamos a ver si es la misma palabra, clase que orden, orden es taxis, arreglo, regulares, sucesión, orden, turno, sucesión, lugar. Bueno, entonces, según el turno que le tocaba de su clase, estaba Zacarías ejerciendo el sacerdocio conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces, Zacarías era un sacerdote que ministraba en el templo de Dios y ahora le tocó, en esta ocasión, ofrecer el incienso. Estaba entonces en el altar del incienso, que es el altar cuadrado que está antes de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entrando en el santuario del Señor. El santuario es el templo. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces él entraba con el incienso, entraba al altar del incienso y la gente estaba afuera porque ya saben, el sacerdote es el que entra al tabernáculo, al templo. Y bueno, estaba ofreciendo el incienso, imagínense, delante del altar del incienso. El incienso, acuérdense que significan o simboliza las oraciones de los santos. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, a la derecha. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Fíjense cómo también el ángel le dijo cómo se debía llamar su hijo. Entonces estaba Zacarías ofreciendo el incienso delante del altar del incienso y se le apareció el ángel a la derecha del altar y le dice: tu oración ha sido oída. ¿Qué estaba orando Zacarías en ese momento? En ese momento o muchos años antes, porque su esposa era estéril y él quería tener un hijo. Y su oración fue escuchada. Y eran justos delante de Dios Zacarías y Elizabeth. Elizabeth, y en otras versiones dice Isabel. Entonces se llamaría Juan su hijo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto quiere decir que el Espíritu Santo iba a actuar en él, o iba a estar sobre él, porque no estaba dentro de la gente hasta que Jesús resucitó. Iba a estar sobre él desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No quiere decir que el espíritu de Elías, o sea, el fantasma de Elías, anduviera con Juan.
No, el espíritu de Elías y el poder de Elías era el espíritu y el poder del Espíritu Santo. O sea, se refiere al Espíritu Santo. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Juan le iba a preparar el camino, iba a preparar los corazones, iba a preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Y bueno, entonces estamos en que Zacarías estaba en estos días en los que el ángel le anuncia que tendrá un hijo. Le tocaba ministrar entonces a la clase de Abías. Entonces estaban 8 días y luego ya se iban a su casa. Entonces 8 días no estaba con su esposa, estaba en el templo, día y noche. Ya después regresaba a su casa. Cuando engendró Zacarías a Juan, pues cuando regresó a su casa, ¿no? El ángel le dijo, vas a tener un hijo. Entonces llegó a su casa, engendró a Juan el Bautista y vamos a seguir. En primer libro de Crónicas 24 vemos cómo David organiza a los sacerdotes. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y bueno, aquí dice más nombres. Ejercieron el sacerdocio y los repartió por sus turnos en el ministerio. Aquí está la referencia de que sí fueron repartidos en turnos. Dice las cabezas de casas paternas. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Entonces eran muchos sacerdotes y todos se repartían actividades para ministrar en el templo. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres y bueno, lo tenían todo registrado y así tenían bien ordenado todo, sus turnos. Entonces el versículo 7 dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, el versículo 10 dice, la séptima a Cos, la octava a Abías. Entonces Abías era una de estas personas y en esa él tenía a otros ministros con él, a otros sacerdotes, y eran como equipos, ¿no? Como grupos. Entonces esta era la orden de Abías, que era una persona, un sacerdote. La novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib y la duodécima a Jaquim. Décima tercera a Jupa, la décima cuarta a Jezebeab, la décima quinta a Bilga, décima sexta a Emer, décima séptima, décima novena, vigésima primera, vigésima tercera y vigésima cuarta. Eran 24 turnos. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa del Señor, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Dios de Israel. Entonces Dios le dijo que los ordenara, y por eso se llaman orden, la orden de Abías. Todo tiene un orden. La orden de Abías, entonces le tocaba el octavo turno. Y ya vimos entonces que estaba ministrando Zacarías según la orden de Abías en el ministerio sacerdotal, esos días en los que el ángel se apareció. Entonces a Zacarías, que era la octava orden, la de Abías, le tocaba ministrar en el mes, a finales de Iyar, que es el segundo mes. Entonces vean cómo le tocaría, es lo que corresponde a mediados de mayo. No podemos tener la fecha exacta porque también los turnos, el turno 1 no empezaba exactamente el día 1 de Nisan, empezaba el primer sábado, porque eran de sábado a sábado,
el primer Shabbat, el primer sábado de Nisan, ahí empezaba el primer turno. Entonces podía ser que cayera en 5 de Nisan, en 6, en 7 de Nisan, el primer sábado, y ahí empezaban. Entonces podríamos estar por ahí desfasados, pero muy seguramente Juan el Bautista fue concebido en el mes de junio. Ahora, Juan el Bautista le llevaba 6 meses de diferencia a Jesús. Vamos a ver en Lucas 1:23 que cumplidos los días del ministerio de Zacarías, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Entonces, ¿cuándo concibió? No concibió exactamente cuando llegó Zacarías a su casa, pues ahí también tenemos otro margen de algunos días, ¿no? 25. Así ha dicho conmigo el Señor, dijo Elizabeth, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces aquí ya habían pasado 5 meses, se recluyó en su casa por 5 meses, y luego, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, al 6º mes de concebido Juan. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Vamos a ver esta palabra parienta. G3588, no. G4773. Es pariente de sangre y también compatriota. Bueno, si son familiares, si son parientes de sangre, y ya vemos que Elizabeth era de las hijas de Aarón, o sea, de la tribu de Leví, quiere decir que María entonces es de la tribu de Leví, y José era de la tribu de Judá. Versículo 37. 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Bueno, si María es de la tribu de Leví y José de la tribu de Judá, por eso es que vemos diferencias entre las dos genealogías que están narradas en diferentes evangelios, porque una sería la genealogía de José y la otra la de María, pero eso lo vemos otro día. Porque nada hay imposible para Dios. Perdón, ya me estoy adelantando. Y este es el 6º mes para ella, para Elizabeth, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora María visita a Elizabeth. Versículo 39. María visita a Elizabeth.
En aquellos días, o sea, cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó con a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bueno, entonces, aquí hay muchas cosas que decir, pero estamos viendo las fechas. Estamos entonces en que María fue a visitar a Elizabeth cuando Elizabeth tenía 6 meses. Y María, pues ya el ángel le acababa de decir que iba a concebir y en esos días se fue para allá con Elizabeth. Entonces ya tenía en su vientre a Jesús. Por eso decimos que Juan el Bautista le lleva 6 meses de vida a Jesús. Bueno, de vida en el vientre, porque Jesús es eterno y es el verbo que estaba desde el principio, y el verbo es Dios, y en la eternidad ya estaba el verbo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, 6 meses de diferencia. Si Juan el Bautista entonces fue concebido por ahí de junio, julio, entonces Jesús, vamos a contar 6 meses, junio sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Jesús habría sido colocado en el vientre de María por ahí de diciembre. Diciembre, enero. Si contamos 9 meses, de diciembre sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Llegamos entonces al mes de nacimiento de Jesús, que sería por ahí de septiembre y octubre, que le corresponde al mes de Tishri. Y no es nada raro, porque ese es el séptimo mes y el número 7 es el número de Dios. Como ya sabemos, los números son proféticos. El número 7 es el número completo, el número perfecto, el número de Dios. Entonces Jesús nació en el mes de Tishri, en el séptimo mes del calendario hebreo, pero corresponde a nuestros meses entre septiembre y octubre. Por eso a finales de mes de septiembre, a principios del mes de octubre, en esos días nació Jesús. Pero el mes de Tishri, en realidad su nombre es Etanim, según la Biblia, porque los judíos, el pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo en Babilonia, se quedó con muchas tradiciones babilónicas que no son bíblicas y que tampoco están bien, pero pues actualmente el séptimo mes, que es Etanim, se llama Tishri. En primer libro de Reyes 8:2 dice: y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Entonces Etanim es realmente el nombre bíblico del séptimo mes, y Tishri está solamente puesto porque en Babilonia se llamaba Tishri. Ahora, este mes de Etanim, el séptimo mes del año, es cuando inicia el otoño, en el equinoccio de otoño, que es más o menos por el 22-23 de septiembre en el hemisferio norte. Entonces fue otoño cuando Jesús nació, no fue invierno, no fue con nieve, no fue con frío, y eso lo podemos ver porque los pastores estaban de noche, y de noche en Israel, en invierno, no se puede andar afuera. Hace muchísimo frío. Las temperaturas son de 6 a 12 grados en el día.
Fíjense, Israel tiene un invierno muy frío. Dice que en Lucas, en el capítulo 2, versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagínense a Jesús en un pesebre en pañales nada más, con ese frío, ahorita van a ver. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron los pastores gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por su latitud, Israel tiene un invierno muy frío, pero muy frío. Es la misma que el norte de Chihuahua, donde nieva, y puede haber 15 grados bajo cero. Y por ser desértico, Israel tiene clima extremo. Ya ven que aquí, pues en el norte, en donde hay desierto, en Monterrey, Chihuahua, Sonora, en tiempo de calor es muy caliente, pero más de 40 grados. Y en tiempo de frío es muy, muy frío. Así es Israel, porque Israel está más o menos en la latitud de Baja California Norte. Entonces es el mismo clima. Eso significa que las noches de esta época son terriblemente heladas. Por lo mismo, ningún pastor se expone ni expone su rebaño a la intemperie durante los meses de octubre a marzo. Octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo. Además, al norte del trópico de Cáncer, como en nuestros estados fronterizos, la temporada de lluvias ocurre en otoño e invierno, o sea, además de hacer frío, hay lluvia. Así que los pastores se exponían a la lluvia seguida por temperatura gélida bajo cero. Se expondrían, la perfecta combinación para quedar ellos y su ganado convertidos en témpanos. Jamás habrían estado en diciembre y por la noche a la intemperie. De ahí que, si ocurrió, como dicen los autores en Lucas, era verano. Pero bueno, entonces aquí, bueno, en todo el mundo vemos que ponen que es en diciembre, que está la nieve, que está el frío y que están los pastores y que están ahí en el pesebre, y no, así no fue. Si estaba en pañales el bebé, o sea Jesús, pues entonces hacía calor. Estaban en septiembre, en otoño. Y bueno, en este mes Dios les indicó que debían celebrar la fiesta de tabernáculos en septiembre o en el mes séptimo. En Levítico 23:41 dice, y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Mes séptimo, que es Tishri o Etanim. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Qué es un tabernáculo? Vamos a ver. Estamos en Levítico 23. Vamos a ver desde el 33. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, o sea, el día 15 del séptimo mes, será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, el primer día debería ser Shabbat, día de descanso, día de reposo. No quiere decir que debería ser un Shabbat semanal, un día sábado o séptimo día. No. El primer día, o sea, el día 15 de Tishri o de Tanim, ese día era de reposo, o sea, un Shabbat, ya les expliqué eso antes. Y así cayera en nuestro lunes, nuestro martes, miércoles, en cualquier día, era un Shabbat, un día de reposo. 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis.
Entonces también el octavo día era Shabbat, día de reposo. Estas son las fiestas solemnes del Señor a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo, que son Shabbat, esto es Shabbat, además de los días de reposo del Señor, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo, o sea, será Shabbat, y el octavo día será también Shabbat. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Entonces iban a ser como una casita con ramas. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa la palabra tabernáculos. Cabañas, dicen otras versiones, es la palabra Sukkah, por eso se dice la fiesta de Sukkot, porque Sukkot es un plural. Sukkah es una choza, es el femenino de otra palabra que es Suk, de choza, hecha de ramas entretejidas, también guarida. Y generalmente estos tabernáculos eran personales, entonces era como una tienda de campaña personal, así chiquita, pero era con ramas, entonces era una como guarida, miren, formada por un matorral, una enramada. Entonces, una chocita, ahí tenían que estarse 7 días, ahí tenían que vivir, habitar 7 días. Algunos grupos que dicen que todavía tenemos que celebrar las fiestas de Dios como en el Antiguo Pacto, pues no sé si lo hagan, pero dicen que tenemos que hacer todo al pie de la letra, y no sé si hagan esto, de habitar 7 días en una enramada hecha con estos árboles, porque pues aquí dice cuáles árboles: sauces de los arroyos, árboles frondosos, ramas de palmeras, ramas con fruto de árbol hermoso. Entonces, si lo quieren hacer al pie de la letra, tendrían que cumplir todo esto. Y el primero y el octavo día tendrían que ser de reposo. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Dios lo que está haciendo en el Antiguo Pacto, que son las sombras proféticas, que también ya vimos algo de esto en la clase pasada. Esto lo que quiere decir Dios, o quiere simbolizar, o es una sombra profética, o es un tipo de algo. Tabernáculos es una choza en donde se habita, y esto significa que Jesús habitó en un cuerpo. Jesús tabernaculizó en un cuerpo, por así decirlo. Hizo de su morada un cuerpo en el que estuvo habitando aquí en la tierra. Eso es la sombra profética de la fiesta de tabernáculos. Y nosotros ya no tenemos que volver a hacerlo en lo natural, en lo físico, porque Jesús ya lo hizo. Eso significan las fiestas. Todas las fiestas las cumple Jesús. Y la fiesta de tabernáculos en el séptimo mes
es porque Jesús hizo de un cuerpo su tabernáculo para habitar aquí, para vivir en la tierra, precisamente en este mes, en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre. Ahora, no es la única fiesta, la de tabernáculos, la que se festeja o se celebraba en este mes séptimo. La fiesta de las trompetas también es en este mes. Estamos en Levítico 23. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, o sea, esta fiesta es el primer día del mes séptimo, tendréis día de reposo, otro Shabbat, una conmemoración al son de trompetas, es la fiesta de las trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Entonces, esta fiesta de las trompetas nos habla de la segunda venida de Cristo, porque se tocará la trompeta. Y en esta fiesta de las trompetas se nos está dando por ahí una señal de que Jesús va a regresar en ese mes, en el mes séptimo. No sabemos de qué año, pero va a regresar en el mes séptimo. No podemos saber el año, ni el día, ni la hora, pero podemos saber la estación o la época. Entonces, entre septiembre y octubre, que es el mes séptimo, la fiesta de las trompetas, la fiesta de tabernáculos, es cuando va a regresar Jesús también. Jesús vino a la tierra en un mes séptimo y Jesús va a regresar a la tierra en un mes séptimo. Jesús va a tocar, se tocará la trompeta y entonces Jesús convocará a sus hijos. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se refiere a la muerte. No todos moriremos, pero cuando regrese Jesús nos va a transformar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estén vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces esto habla de la segunda venida de Cristo. Los que estén vivos serán transformados y los muertos resucitarán. Y bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Podríamos ver en otra ocasión cómo todos los dioses, la mayoría de los dioses paganos nacieron en la fecha en la que actualmente celebra el mundo, la Navidad, que es el 24 de diciembre. Esta fecha se escogió porque está cercana al solsticio de invierno, que es por el 21-22 de diciembre, y ese solsticio está festejando el sol, que es un nuevo año. Entonces los dioses paganos que simbolizaban o tenían como dios principal al sol, es a lo que se está refiriendo realmente la celebración de la Navidad. Entonces lo que sucedió es que la religión romana escogió esa fecha por el sol invicto, que el sol volvía a salir y volvía a triunfar y volvían a tener un año más de la supuesta bendición del sol. Pero pues ya llegando la religión romana a hacerse religión católica, pues ellos establecieron el día del nacimiento de Jesús como si hubiera sido el día del nacimiento de sus dioses falsos, el 24 de diciembre. Y sí es importante celebrar y saber cuál es la fecha del nacimiento de Cristo, porque es cuando el Verbo se hizo carne. Ahí Jesús abrió los cielos, que también sería otro tema para estudiar más. Los cielos fueron abiertos cuando Jesús fue introducido en el mundo, y así está escrito: Él fue introducido en el mundo.
Él vino ya con un cuerpo preparado. No es que se haya engendrado de un óvulo humano con el Espíritu Santo. No, su cuerpo ya vino desde el cielo y fue implantado en el vientre de María. Pero bueno, para otra ocasión estudiaremos un poco más este tema de los dioses falsos, los dioses paganos, que nacieron el 24 de diciembre, porque sí son bastantes dioses. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.